patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta de los documentos relativos a la composición de esta comisión. En primer lugar, debo informarles que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 239 del reglamento, corresponde al diputado Jorge Brito por ser el diputado con mayor cantidad de periodos junto con otros diputados, pero el que por orden alfabético le corresponde asumir la presidencia provisional de esta comisión. Se han recibido dos documentos, el primero de ellos el oficio del secretario general, en que da cuenta de la composición de esta comisión, que señala lo siguiente. La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy, acordó integrar la Comisión de Defensa Nacional con los siguientes diputados: don Álvaro Carter, don Sebastián Zamora, don Luis Sánchez, don Omar Sabat, don Daniel Valenzuela, don Jaime Baza, don Jorge Brito, don Javier Olivares, don Marcos Barraza, don Daniel Manucheri, don Carlos Cuadrado, don Hans Marowski y don Tomás Casa. Y a continuación, tengo un documento firmado por el jefe de bancada del Partido Socialista, que señala que en esta sesión el diputado don Raúl Leiva reemplazará al diputado Manucheri. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, terminada la cuenta, podemos, junto con saludar a nuestros colegas parlamentarios y colegas, también a sus equipos que son parte activa del trabajo de la comisión, y a quienes ya nos hemos encontrado en otros periodos pueden dar testimonio de que esta comisión, junto con comisiones como inteligencia, buscan siempre resguardar el interés nacional y estar por sobre las diferencias legítimas que pueden existir entre sectores políticos, entendiendo que las vocerías que se hacen de aquí también son utilizadas por nuestros vecinos en ocasiones en donde hemos tenido disputas y sabemos de que tenemos un país en común que cuidar y que proteger. Siguiendo entonces con lo que establece la minuta de composición, se declara constituida la Comisión de Defensa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 del reglamento de la corporación, esta sesión tiene por objeto tomar conocimiento de la composición de la comisión y elegir a su presidente por mayoría de votos. Ruego a los señores diputados y diputadas emitir su voto en las células nominativas que se han puesto a disposición por parte de la Secretaría de la Comisión. Diputada señora Pamela Giles, luego diputado don Marcos Barraza. Gracias, presidente, por darme mi derecho a voz, puesto que no soy diputada titular de esta comisión. Quisiera saludarlos a todos, desearles la mejor de las suertes en el periodo que se inicia. Esta es una comisión que tiene tareas sumamente importantes y quisiera lamentar fraternalmente que la composición de los titulares de esta comisión no tenga ninguna diputada, siendo esta la Cámara de Diputados y Diputadas. Me imagino que eso es algo sobre lo que los parlamentarios podrán eventualmente, yo se lo sugiero, corregir más adelante si lo estiman pertinente, presidente. Gracias, diputada. Es el turno del diputado Marcos Barraza. Sí, yo quisiera, presidente, hacer una propuesta de presidencia de la comisión respectiva. Quisiera proponer, por sus capacidades políticas, por su entendimiento sobre la materia y por un acto profundamente simbólico, al diputado Carlos Cuadrado Prats como presidente de la Comisión de Defensa. Muchas gracias, diputado Barraza. Entonces hay una propuesta para presidir la Comisión de Defensa del diputado Barraza, quien propone al diputado Carlos Cuadrado. Muchas gracias. Es también el turno del diputado Luis Sánchez y no sé si es que alguien más ha solicitado la palabra, me indica por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas, darles la bienvenida a los que se integran a la comisión. Tal como ha dicho el diputado Brito, esta es una comisión donde tratamos siempre de, a veces no se logra, pero siempre lo intentamos, yo creo que con muy buena fe, de velar por los intereses del Estado que trascienden las diferencias políticas. A propósito de la votación que tenemos que hacer, presidente, me gustaría proponer al diputado Álvaro Carter como presidente de la comisión. Muchas gracias. Muy bien, entonces se recibe también la propuesta del diputado Álvaro Carter para presidir la Comisión de Defensa. Si no hay más propuestas ni palabras solicitadas, entonces diputado don Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, esta es una comisión muy especial. Una comisión que requiere una unidad transversal de todas y todos. Estamos hablando de la defensa nacional. A mí me hubiera encantado, yo creo que también es la oportunidad para que efectivamente quienes vamos a integrar de manera permanente esta comisión seamos capaces de llegar a un acuerdo de manera transversal para poder liderar esta comisión, entendiendo que el espíritu que tiene que reinar
en esta sede es justamente apoyar a la defensa nacional, y sería un muy buen gesto, en mi opinión, que efectivamente fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, de aprobar por unanimidad y de alternar democráticamente este espacio tan importante. Las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional no le pertenecen a ningún sector, sino que a todas y todos los chilenos. Y me parece una muy buena propuesta, no sé si la acogen el resto de las y los integrantes de esta comisión, que pudiéramos dar o marcar una señal distinta, en orden a que la Defensa Nacional estuviera transversalmente representada como un signo inequívoco de que aquí no debieran haber mezquindades o diferencias políticas, más que pensar en la defensa de nuestra patria y de nuestro país. Eso propongo, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Entiendo que para esto, me corrige el señor secretario, si habría que obtener el acuerdo unánime de la comisión, acoger la propuesta del diputado Leiva en torno a consensuar nombres y alternancia para poder materializarlo. Lo que establece el reglamento, presidente, es que se elige un presidente de la comisión que, en principio, dura los 4 años. Esa alternancia se produce normalmente por las renuncias que hacen los presidentes en virtud de acuerdos políticos, pero reglamentariamente se elige un presidente que debe durar hasta el final del periodo, salvo que termine su periodo antes por renuncia, que es lo que ocurre habitualmente. Si tienen algún acuerdo, etcétera, algo que puedan convenir entre las distintas bancadas, es algo que escapa a esta Secretaría y tendrán que verlo, digamos, de forma independiente. No puede quedar expresado como un acuerdo de la comisión. Perfecto. Entonces, consulto si es que alguien se opone a la propuesta del diputado Leiva, a conocer de que exista un acuerdo en torno a las candidaturas. Dado que hay 2, habría que acordar quién primero, quién después y cuánto tiempo duraría en caso de que se da esta señal de unidad en la materia. Diputado Luis Sánchez ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente, por supuesto. Obviamente todos los gestos de unidad y de acuerdo transversal para temas tan relevantes, como es no solo la defensa, sino que también es recuperar la seguridad de nuestro país, recuperar también el desarrollo económico y tantos temas que se ven aquí en el Congreso. Todo eso es bienvenido. Pero aquí existe un acuerdo administrativo, como se hace en todos los periodos legislativos. El momento para llegar a este tipo de acuerdos obviamente es en conjunto con la votación de la presidencia de la Cámara y también la integración de las comisiones, que fue lo que se dio hoy día en la mañana. Existieron intensas conversaciones donde, y a mí me consta, se conversó entre todos los sectores políticos, con todas las bancadas, y yo creo que lo que va a ocurrir acá, que es el ejercicio más democrático que pueda haber, que es votar quién nos parece cada uno que deba presidir una comisión, es la expresión más propia de la democracia, y ahí es donde se va a ver expresado qué tanta transversalidad tienen los acuerdos o cuál es la situación en la que estamos hoy día. Yo creo que tenemos que avanzar sin duda a esos acuerdos. En los años que yo he integrado esta comisión he visto presidentes de distintos signos, de distintas inclinaciones políticas, distintas visiones, y creo que siempre se ha buscado velar por el bienestar superior del país, resguardar nuestros intereses de soberanía territorial y el mejor estado de nuestras Fuerzas Armadas, y yo por lo menos no plantearía que un mecanismo de decisión de la presidencia va a impactar en cómo se comporta esta comisión, que por lo menos yo tengo todas las razones para confiar en la mejor buena voluntad de cada uno de los integrantes. Así que yo le pediría a la Secretaría que procedamos a tomar la votación de cada uno de los miembros de la comisión. Muchas gracias. Muy bien, solo para ya hacer... diputado Cuadrado ha solicitado la palabra. Cerramos. Bien, en función de generar esa unidad que mi colega no acepta, yo declino mi candidatura en función de generar hacia la opinión pública, hacia las Fuerzas Armadas, la imagen de unidad que requiere el país. Por lo tanto, yo declino mi candidatura. Bueno, sin más entonces, nos corresponde poder pasar a la elección de el candidato entonces que sigue en carrera. Y por diputado Leiva. Presidente, mire, yo creo que el gesto que tiene, y lo quiero hacer presente, el evitar el acuerdo me parece algo complejo, sobre todo en esta comisión de Defensa Nacional. Creo que lamentablemente hubo la oportunidad,
tal vez por temas eminentemente políticos, poco generosos en mi opinión, me atrevo a señalar, pero quiero destacar el gesto de Carlos Cuadrado Prats, nieto del ex general, comandante en jefe y ex vicepresidente de la República, Carlos Prats, quien hace un gesto en función de la unidad. Y yo quiero reconocer y valorar lo que está haciendo Carlos en un ambiente tan crispado y polarizado que lamentablemente algunos siguen existiendo, formas de poder generar transversalidad y acuerdos en materia de defensa nacional. Me merece todo mi respeto y lo felicito, diputado Cuadrados, por ese gesto que ennoblece no solo a usted, a su familia, y también la disposición a que en esta comisión veamos los temas con visión de Estado y no lamentablemente desde el punto de vista partidista. Y en función de lo mismo, le propongo, presidente, que como el único representante o candidato es el diputado Álvaro Carter, quien tiene experiencia en este trabajo, a quien conocemos también, podamos proceder a designarlo por unanimidad a la comisión, para dar esa señal de unidad que lamentablemente no se quiso entender, y gracias al gesto del diputado Cuadrado sí lo obtuvimos. Muchas gracias, diputado Leiva. Imposible en lo personal no referirme a su abuelo, entendido que para muchos chilenos ha sido un símbolo de patriotismo, de valentía y cómo la defensa nacional se pone al servicio de la prosperidad del pueblo de Chile. Así que es un honor compartir funciones junto a usted. Y me señala el señor secretario de que por asuntos reglamentarios sí hay que escribir la papeleta. Entonces, al diputado Marcos Barraza, disculpe, me ha solicitado la palabra. Sí, no, yo quería destacar algo. Me parece que se está desaprovechando una oportunidad muy importante en términos de simbología, de tener un acuerdo de la Comisión respecto a una materia tan importante como la defensa nacional. Lo que las chilenas y los chilenos verdaderos y genuinamente en términos patriotas esperan es que haya entendimiento en materias tan complejas. Lamento que desde el parlamentario del oficialismo no se esté leyendo de la misma manera las complejidades que tiene Chile, especialmente en materia de defensa nacional. Y en consecuencia, lamento el retiro del diputado Carlos Cuadrado Prats de su candidatura, y adelanto desde ya mi abstención como voto definitivo. Muchas gracias, diputado Barraza, y en consecuencia corresponde entonces poder emitir el voto de cada parlamentario en las células nominativas que se han puesto a disposición. El reglamento señala que el señor secretario tiene que consultar ahora, y le otorgo la palabra al señor secretario. Gracias, presidente. Entiendo que todos tienen ya las cédulas que le han sido facilitadas por la Secretaría. Entonces le pido, por favor, que se las entreguen a nuestra abogada. Gracias. Si es que algún diputado no ha emitido su voto. ¿Hay algún otro diputado que no haya emitido su voto?
Presidente, voy a pasar a leer los votos de los diputados para que todos tenga publicidad de la votación. Los diputados Hans Marowski, Javier Olivares, Sebastián Zamora, don Luis Fernando Sánchez, diputado Omar Sabat, diputado Álvaro Carter, diputado Tomás Kass y don Daniel Valenzuela, vale decir 8 diputados votan por el diputado Álvaro Carter. Y don Marcos Barraza, don Jaime Baza, don Raúl Leiva, que estuvo en la línea pero entiendo que es abstención. Sí. Don Carlos Cuadrado y don Jorge Brito, vale decir 5 diputados votan por la abstención. Por lo tanto, 8 votos para el diputado Carter y 5 votos por la abstención. Bien, en consecuencia, se declara electo presidente de la Comisión de Defensa el diputado señor Álvaro Carter. Muchas gracias. Quiero dar gracias a los diputados que votaron por mí. Gracias por creer. Y creo que este es un gesto que va a ser recompensado para todos. Las Fuerzas Armadas no son de un sector político, no son de izquierda, no son de derecha. Cuando un país se ve en peligro o la delincuencia ataca a los ciudadanos, no preguntan el color político, no preguntan la edad, no preguntan el nombre, solamente atacan y provocan dolor. Por lo tanto, tengan la seguridad de que esta comisión, así como los últimos 8 años que por lo menos yo he estado, se va a mantener en el sentido de que va a ser una comisión que va a pensar en el país, que va a avanzar en acuerdos. Por lo tanto, gracias de nuevo a aquellos que votaron por mí, pero más gracias a los que no votaron por mí, porque me dan muchas más ganas de poder avanzar y lograr los acuerdos que el presidente José Antonio Kast va a ingresar por medio de varios proyectos. Porque en Chile la seguridad es lo más importante y nosotros no nos vamos a perder como sector político. Y espero que nadie en esta mesa se cierre la discusión para poder combatir a aquellos que dijo el presidente el primer día: la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Y para poder vencerlos, no podemos solo, tiene que ser en conjunto. Así que estar acá es invitarlo a que podamos trabajar en conjunto, que podamos trabajar tanto los diputados del Partido Republicano, Social Libertario, el PDG, como también el Partido Socialista, el Partido Comunista, por un solo gran país. Un país que sea mejor y que podamos derrotar la delincuencia. Así que muchas gracias. El Frente Amplio también. La UDI, todos están llamados. De acuerdo a lo establecido en el artículo 245 del reglamento de la corporación, cumplo con informar que esta comisión celebrará sus sesiones ordinarias los días martes de 17:30 a 19:30 horas. Además informo que nos acompañarán en nuestro trabajo el secretario de la comisión, el abogado Carlos Camara, la abogada ayudante señora Elizabeth Gangas y la secretaria ejecutiva señora Carolina González. Los conozco a todos, muchas gracias por estar acá con ustedes ya más de 4 años. Antes de iniciar nuestra labor legislativa, propongo que invitemos para la próxima sesión al ministro de Defensa Nacional con el objeto de que se refiera a la agenda legislativa que tiene considerada para este cuadrienio. Por tanto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Que junto con recibir al ministro respecto a la agenda legislativa que tenga por delante Defensa, me parece que ha sido tradición y sería oportuno poder también conocer cuáles son los desafíos del despliegue de la fuerza en los actuales escenarios que se encuentra y de qué manera se están atendiendo la continuidad de los planes de inversión que ya venían. Esto lo digo porque hay una inversión sostenida en los últimos años en la industria de la defensa nacional, que eso es algo que nos preocupa que continúe en el fortalecimiento de nuestras capacidades satelitales por la Fuerza Aérea, navales por la Armada de Chile y además también por el control fronterizo que lleva hoy el Ejército en el despliegue norte, si es que puede considerar en la invitación no solo la agenda legislativa, sino además también la continuidad de los planes de inversión y los desafíos que tiene hoy la Fuerza en el despliegue que lleva adelante. Diputado Brito, estoy totalmente de acuerdo, pero yo le propongo que tengamos una sesión completa para eso, para poder explicarle a todos y les expliquen a todos los parlamentarios nuevos cómo funciona, cuáles son los alcances
Porque si hacemos una sola sesión donde está el ministro y también pedimos que vengan a explicarnos eso, se va a hacer muy corto. Y yo creo que en una sesión completa para esos puntos que usted acaba de exponer, creo que corresponde. Pongo... Sí. Diputado Barraza. Gracias, diputado Carter, señor presidente. Creo que la oportunidad de tener al ministro de Defensa... Ya, presidente. Creo que la oportunidad de tener al ministro de Defensa exponiendo respecto de los planes de continuidad no tiene que ser desaprovechada. Y a propósito del anuncio del gobierno de supresión de un 3% presupuestario en cada cartera, yo pediría que se oficie al ministro de Defensa respecto de cuál sería el impacto presupuestario en el funcionamiento de la Fuerza Armada subtítulo por subtítulo y sobre los planes de continuidad, para que esté contenido dentro de su exposición cuando venga. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo sobre el punto, ese tipo de oficios entiendo que es lo que habitualmente mandamos de forma individual cada uno de los diputados. Eso sin duda puede hacerlo el diputado Barraza, y los diputados que quieran enviar ese oficio con él me pueden hacerlo. Pero hasta donde ha sido mi experiencia acá, ese tipo de oficios se mandan individualmente. Muchas gracias. Presidente. Por favor, no quiero que se transforme acá en un diálogo. El diputado Sánchez habló sobre el punto. Por lo tanto, si yo le doy la palabra a usted ahora, se va a volver un diálogo. Por lo tanto... No quiero hacer una consulta a la Secretaría. Vamos primero vamos a el diputado Leiva que tenga la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. La Secretaría nos lo podrá aclarar, porque efectivamente aquí hay una propuesta de oficio del diputado Barraza y que puede ser sancionada y apoyada por la comisión completa. Quien esté en contra y que vote en contra, pero una propuesta. A mí me gustaría, presidente, hecho ese punto, que es importante y pasa mucho en comisiones, y aquí espero a los que se integran y les damos la bienvenida, de que muchas veces se cita de manera indiscriminada a los ministros de Estado a Valparaíso. Nos pasan seguridad, cuando nosotros exigimos que estén en terreno, tienen que estar en Valparaíso. Entonces, aprovechar la oportunidad y la comparecencia del señor ministro para hablar de una agenda legislativa que en materia específicamente de defensa es bastante débil. No hay ningún otro proyecto de ley. Lo vimos en la legislatura anterior, que no teníamos proyectos que tramitar. Nos parece importante que él venga y nos diga, pero no existen proyectos de ley que hoy día estén en tabla en materia de seguridad. Nos pasó en la última comisión, presidente, que integrábamos en conjunto varios de los que estamos presentes, que no habían proyectos de ley que discutir. Entonces, es importante que el señor ministro venga, pueda exponer estas situaciones, algo tan relevante también como es el anuncio de un detrimento, legítimo por cierto, cada gobierno lo hace, pero cómo va a afectar a la defensa nacional. Y sí me gustaría, presidente, algo que es muy contingente respecto del plan escudo fronterizo, que es la continuidad al desarrollo y al trabajo en cuarta y quinta etapa del proyecto CIFROM, que se implementa desde el año 2023, que también el señor ministro de Defensa nos indique cuál es el rol que, a mi juicio, presidente, el resguardo de las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército de Chile ha sido de una u otra manera invisibilizado. Si usted me permite, presidente, tenemos que estar contestes que la modificación a la Constitución y luego el decreto con fuerza ley número 1 del año 2024 permite un estado, entre comillas, de excepción en la frontera norte, que está a cargo de un general de ejército que es el jefe de la defensa nacional. Y por consiguiente, conforme establece nuestra propia Constitución y este decreto con fuerza ley, es él quien coordina las operaciones en la frontera norte. Entonces nos parece importante que el ministro nos venga a señalar cómo esas atribuciones que están establecidas de manera excepcional en nuestra propia Constitución, en tanto infraestructura crítica, hoy día tienen también un comisionado que va a hacer exactamente o supuestamente lo mismo, sin fuente ninguna desde el punto de vista normativo. Creo que es obligación de esta comisión, y particularmente lo hago, presidente, el defender el rol institucional del Ejército de Chile y particularmente al jefe de la Defensa Nacional, quien es la autoridad exclusiva que tiene a su cargo el control, coordinación e implementación de las medidas en la zona fronteriza, presidente, no porque a mí se me ocurra, sino que por mandato constitucional. Gracias, presidente. Diputado Sánchez, deme un minuto. De inmediato le doy la palabra. Yo no estoy diciendo de que no existan estas instancias para que puedan hacerse todas las preguntas necesarias al ministro. Lo que estoy diciendo es que acá lo que se está pidiendo en la primera sesión es que él venga y nos pueda contar cuál es el plan respecto a proyectos que vayan a ingresar.
Y yo lo que les propongo es que después tengamos una sesión solo para eso, para que ustedes puedan plantear todas sus preguntas, porque desde el diputado Brito hasta el diputado Barraza, pasando por el diputado Leiva, hablan de un punto que es atendible, pero no mezclemos peras con manzanas. Y estoy de acuerdo con usted, diputado Leiva, de que ha existido de forma indiscriminada las invitaciones a los ministros y muchas veces sin avances. Trabajemos de forma diferente, ordenémonos bien y para que esto funcione bien, porque esa es la idea. Yo lo sé, pero el ministro tiene el derecho y tiene que tener la oportunidad de poder conversar con nosotros. Entonces, no transformemos esto en una trinchera, pero escúchame, diputado, porque la idea es que podamos conocerlo, escuchar cuál es la visión que tiene y cuáles son los proyectos a futuro, y después podremos pedirle que nos vaya explicando cuáles son los planes de la frontera norte, pero si nosotros mezclamos todo, vamos a terminar no entendiendo nada. Y ha pasado varias veces, por lo tanto yo insisto en este acuerdo de que podamos avanzar en 2 sesiones. Una para que el ministro se pueda presentar, ustedes, si les parece bien, les den la oportunidad a él y a su equipo de poder mostrar su visión, y después la segunda vez que lo citemos, si quieren, hacemos una sesión extraordinaria al siguiente martes, no, es que lo que pasa es que, y para no volver esto un diálogo, no funcionan las medias sesiones. Si algo se ha aprendido en los últimos años es que las medias sesiones no funcionan cuando son temas tan importantes como este. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. La verdad es que es para respaldar completamente lo que usted está planteando. Quienes hemos estado en la comisión antes sabemos que cuando pedimos discutir temas muy relevantes, todos juntos en una sola sesión, al final no alcanzamos a ver todos los temas, y esto lo único que provoca es insatisfacción en los colegas, por supuesto, cada uno de nosotros que esperábamos y nos preparamos para poder discutir cada uno de estos temas, y después nos damos cuenta de que el primer tema incluso daba para tal extensión que era imposible llegar al segundo, o de repente alcanzaba solo los 2 primeros. Entonces, para no andar apurados, creo que lo mejor es lo que plantea el presidente de la comisión. Ahora bien, si es que una mayoría de la comisión prefiere que citemos efectivamente para discutir esos 3 temas, bueno, podemos hacerlo, pero creo que va a provocar pura insatisfacción en los colegas, porque al final vamos a llegar todos preparados para discutir esos 3 temas y no vamos a alcanzar, no da el tiempo, y esto ha ocurrido 1.000.000 de veces. Y yo sé que el diputado Brito lo sabe, el diputado Leiva lo sabe porque hemos estado en esta comisión antes. Entonces, la propuesta obviamente para darle una tarea al ministro también que sea abordable es que partamos por la agenda legislativa, sesión siguiente e incluso secreta si es necesario, abordamos los planes de inversión, porque no es de la misma naturaleza los temas. La agenda legislativa es una cuestión que se tiene que plantear de manera pública, y eso siempre lo hemos defendido acá, pero los planes de inversión son algo para discutirlo de forma secreta, yo creo. Mucho de lo mismo. Entonces, démosle cada espacio a cada cosa. Insisto en el punto, si la mayoría de la comisión piensa algo distinto, bueno, probemos, pero yo creo que va a ser una mala receta. Y avancemos, en el fondo, para que no se trabe la discusión en este punto. Yo lo sometería a acuerdo, presidente. Sí, vamos a dar 2 palabras más, señor Barraza, y después la diputada Giles. Gracias, presidente. Yo iba a oficiar de todas maneras respecto de una exposición del ministro en materia de impacto presupuestario del recorte que está anunciando el gobierno del presidente Kast. Me parece que es una inquietud legítima, especialmente en materia de defensa nacional. Pediría que en el ánimo de tener una comprensión lo más compartida y transversal posible, fuese un oficio de esta comisión. Pero además creo que no hace mayor cuestión si es una sesión o es otra, pero lo central es que el ministro, de manera oportuna, al debate que está cursando, porque hay incertidumbre ciudadana en materias como defensa nacional, se pueda conocer cuál es el gasto disponible, cuáles son los planes de inversión, el costo del escudo que se está haciendo en la zona norte del país, y la pertinencia desde el punto de vista del quehacer de las Fuerzas Armadas. Entonces, solicito que se tenga bien esa consideración. Diputada Giles. Gracias, presidente. Primero, a mí me gustaría recordarle a todos los colegas que nosotros como corporación representamos la soberanía popular. Cuando citamos a un ministro, que en realidad no lo citamos, lo invitamos, según establece la ley orgánica correspondiente, el ministro viene a comunicarse con la soberanía popular, no viene a hacer presentaciones personales, ni
¿ya? Y por lo tanto debería haber una disposición permanente del ministro que compete a esta comisión, que es el ministro de Defensa, a venir todas las veces que sea posible. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que yo entendía, y me van a perdonar porque como yo soy viejita, estoy ya un poco deteriorada, entonces de repente entiendo mal, que estamos en un gobierno de emergencia, donde la velocidad que se le está tratando de imprimir a la agenda es de la mayor velocidad, no de la menor. En ese sentido, le pediría al señor presidente, con todo respeto, reconsiderar la propuesta que están haciendo algunos colegas, sobre la cual incluso quizás tal vez en una de esas están siendo algunos de ustedes más papistas que el Papa, porque yo intuyo, en mi conocimiento del alma humana y del alma masculina en particular, que puede que el ministro esté muy interesado en venir a hablar sobre el plan escudo fronterizo y sobre los presupuestos, que sobre todo a sabiendas que no hay agenda legislativa. ¿La última palabra al diputado Cuadrado? Sí, a mí, independientemente de cómo se resuelve este tema, considero que el 3% parejo de reducción de presupuesto para cada uno de los ministerios cobra una importancia fundamental en el caso del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, creo que hay que darse el tiempo en sesión, lo extensa que sea, para abordar en profundidad ese tema. Porque Perú, a través del cable, hay una serie de la instalación de Estados Unidos en Perú también, una base, implica conversaciones mucho más profundas en base a un presupuesto que está hecho en dinero, pero que no visualiza el resto. Y en ese sentido, me parece importantísimo y fundamental que a continuación de estas conversaciones que se pueda tener con el ministro, se cite a los 3 comandantes en jefe en una reunión reservada, secreta, para analizar con ellos el contexto de lo que significa esa reducción y también cómo afecta a la seguridad nacional esas decisiones. Creo importante que sea de carácter protocolar inicialmente, dado que estamos iniciando una sesión o un periodo legislativo nuevo, para conocer a las autoridades militares que gobiernan cada una de las instituciones armadas, pero también para discutir estos temas máxime, si no hay proyectos, como dice él, de discusión parlamentaria. Por favor. El presidente está verificando y el año pasado, recientemente, en 2 oportunidades se citó a la ministra de Defensa para dar cuenta de que los recortes presupuestarios no iban a afectar el despliegue de la fuerza ni al Ministerio de Defensa, y eso ocurrió y fue unánime. De hecho, nosotros que estábamos en el sector del oficialismo respaldamos la solicitud y fueron sesiones que fueron llevadas con altura de mira, porque el dato mata relato y para nosotros es importante que los aspectos de interés nacional sean vistos con altura de miras. Por eso yo insto a que los parlamentarios, especialmente quienes vienen ya del periodo anterior, recuerden que hace menos de 12 meses nos exigían recibir al ministro de Defensa, a la ministra, y nosotros acogimos aquello porque en este rubro preguntar no es ofender y está la legítima duda respecto al alcance que tendrá este recorte presupuestario. Para ir acotando las palabras, diputado Sánchez, diputado Javier Olivares, y cerremos el debate, o si no, esto se va a extender por 2 horas. Y a propósito de eso, presidente, solicitar que se ponga en votación. Según he podido desprender de las distintas intervenciones, tenemos al menos 4 temas distintos que le interesaría a esta comisión que puedan ser expuestos por parte del ministro de Defensa. Está primero y lo que es protocolar, la agenda legislativa, después el tema del plan escudo fronterizo y todo el trabajo que se está haciendo en la frontera norte, los planes de inversión. Y el diputado Cuadrado, por su intermedio, recién planteaba una sesión donde puedan estar eventualmente presentes también los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que entiendo que
al menos ha sido el uso antes, es una invitación que se hace por medio del ministro de Defensa, y el ministro de Defensa estimará si es que le parece bien, si es que tiene bien hacerse acompañar por los comandantes en jefe, es lo que ha sido la práctica habitual en esta comisión. Sí. Por eso lo planteo en el fondo, diputado. Entonces, yo lo que sugeriría es que lo pongamos en votación los 4 temas por separado y cosas que vamos a avanzar. Diputado Olivares. Sí, concuerdo también con lo que han dicho mucho. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con que tenemos que trabajar en son de la ciudadanía, somos todos representantes de la ciudadanía, empleados de la ciudadanía, al igual que el ministro Barros. Por tanto, me imagino que el ministro Barros va a estar encantado también de venir a contarnos cuáles son sus planes, cuáles son los planes de su excelencia el presidente de la República, por tanto, comunicárselos a la ciudadanía por su intermedio presidente. Así que yo creo que aquí todos estamos en la misma orden, ¿no? De que el ministro venga y que también los comandantes en jefe vengan, porque finalmente eso es lo que quiere la ciudadanía, transparencia, y como lo dije al principio, para que no se nos puede olvidar nunca, todos los que estamos acá, incluido el ministro, somos empleados de la ciudadanía, y la ciudadanía necesita explicaciones, y más que explicaciones, cómo se van a hacer las cosas de aquí adelante después de estos 4 años que hemos tenido tan nefastos del gobierno anterior. Gracias. Diputado Barraza, usted ha pedido la palabra ya como 5 veces. Yo quiero cerrar el debate acá. Sí, pero... Decir, y que yo no le he dado la palabra al diputado Barraza. Por favor, le pido que me deje a mí poder hablar. Lo que le quiero decir es que yo quiero que venga el ministro y quiero que tome los puntos, pero yo quiero que venga con un informe de los 4 años anteriores. Quiero que nos explique cuánto dinero dejó de recibir las Fuerzas Armadas por las posiciones políticas que tomó el gobierno de Gabriel Boric, cuánta gente quedó de planta o fue traspasada de confianza a los ministerios, porque si usted me va a tratar de igualar lo que está haciendo el ministro Barros en menos de 7 días con lo que hizo un gobierno como el de Gabriel Boric durante 4 años, creo que estamos partiendo por el lado equivocado. Si queremos tener un real diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestras Fuerzas Armadas, necesitamos saber lo que pasó hacia atrás también, para poder decir, ¿sabe qué? Mire, no puede recortar, o tiene que usted aquí subir el diputado Barraza. Deme un segundo, si ya lo vi. Entonces, creo que acá, insisto, la propuesta que tenemos es que la próxima semana el ministro venga a presentarse y después, lo más rápido posible, porque usted entenderá, diputado Barraza y todos los diputados que están pidiendo que tomemos decisiones, que yo asumí la presidencia hace 23 minutos y no he ni hablado con el ministro. Por lo tanto, creo que lo que corresponde, como también se hizo con el gobierno de Gabriel Boric en su momento, es que podamos tener una comunicación primero con el ministro, ponernos de acuerdo y que nos entregue toda la información necesaria. Ese es el camino. Diputado Barraza. Señor presidente, el diputado Sánchez, ¿cierto? Sí. Hizo una breve síntesis respecto de las materias posibles por las cuales invitar al ministro de Defensa. Hizo respecto de 3: agenda legislativa, escudo fronterizo y planes de inversión. Y sumó la citación a los comandantes en jefe. Yo estoy de acuerdo con todo. Yo solo añadiría que el impacto que tiene la reducción presupuestaria 3% es una materia que tiene que incumbirle a esta comisión en particular. Y si usted estima que es necesario conocer una evaluación del actual gobierno respecto al gobierno anterior en materia de defensa nacional, bienvenido. No tengo ninguna dificultad, me parece que es pertinente. Pero la síntesis tiene que ser completa. Y en ese sentido, evaluar el 3% de reducción presupuestaria para la defensa nacional en una materia tan sensible, con problemas fronterizos, es una cuestión central. Las últimas 2 palabras, diputado Leiva y después diputado Baza. Presidente, es algo reglamentario, pero yo no le puedo pedir que usted mismo se llame al orden. Porque efectivamente lo que hemos querido plantear, y ese es nuestro interés, es ver con sentido de Estado esta problemática y lamentablemente no caer en la mezquindad política. Y créame que en mi caso particular voy a tratar de que así sea. Si aquí se quiere hacer un análisis de respecto del gobierno del señor Gabriel Boric, ningún problema. Yo nunca voy a hablar ni de Kast, ni de él, sino que es el señor presidente de la República, merece todo nuestro respeto. Y al inicio de esta sesión, y por eso me extraña, y se lo planteo fraternalmente, presidente, que la idea es mantener altura de miras en este tema. Y si lo tratamos de politizar o comparar, nunca vamos a avanzar. Vuelvo a insistir, la defensa nacional tiene que abstraerse de la coyuntura política, en mi opinión. Pueden haber existido buenos o malos ministros de Estado. En la contabilidad que realicemos respecto a la gestión de los ex ministros de Defensa, por cierto que es una materia, pero usted comprenderá, presidente, porque usted tiene la misma experiencia que yo en este Parlamento, es que las visitas de estilo
para saludar o conocer personalmente a un ministro de Estado no corresponden. Aquí tenemos que venir a trabajar. Y lo que se plantea es, entendiendo que no hay ningún proyecto de ley que haya ingresado al Congreso Nacional en materia de defensa nacional, y entendiendo que hay problemáticas que incluso han sido priorizadas, y me parece muy bien, por parte del presidente José Antonio Kast, que de hecho ha hecho todo un trabajo para visibilizar esa materia en la zona norte. Por Dios que es importante que el ministro de Defensa nos explique en qué está. Por Dios que no es importante que nos diga el ministro, si usted quiere de manera privada, oiga, efectivamente el despliegue de la fuerza en la frontera norte con este 3% nos va a ver afectado, o tal vez no. Es importante porque aquí venimos a trabajar y me parece fundamental como inicio el que el señor ministro de Defensa nos entregue un estado del arte de las principales problemáticas que tenemos, particularmente el despliegue de la fuerza en la macrozona norte y también en la macrozona sur. Pero me parece importante que él venga a trabajar y él no solo nos puede decir, sino nos puede acompañar en un oficio. Y si efectivamente hay temas complejos, bueno, todos seremos lo suficientemente maduros y contestes en que eso se tiene que realizar de una manera reservada. Pero mantener la altura de miras, el sentido de Estado de una Comisión de Defensa Nacional, creo yo que esto de dimes y diretes respecto a la cultura política va en función de todo lo contrario al espíritu que debe informar esta comisión. Gracias, presidente. ¿Queda una palabra más? El diputado Baza. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, siguiendo la línea de lo que se ha conversado, me parece que es fundamental. Gracias, presidente Sánchez. Me parece que es fundamental que analicemos las materias de defensa con altura de Estado, no con altura política, ¿cierto? Yo creo que los calificativos del gobierno anterior hacen precisamente lo contrario, ¿cierto? O sea, si esta comisión va a ser un espacio de lucha política de izquierda y derecha, vamos a tener problemas los 4 años. Entonces yo preferiría que en materias como esta, esos problemas se trasladen a otras comisiones y no a materias tan importantes como esta. En esa misma línea, y considerando la importancia de la continuidad de las políticas de Estado, quisiera secundar la solicitud de que se invite a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y también quisiera solicitar que se invite a las ex ministras de Defensa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Me parece que efectivamente pueden dar el contrapunto necesario para tener una visión completa de lo que ha sido la agenda legislativa durante el periodo legislativo anterior, los proyectos que se han aprobado, las políticas de Estado que se han implementado y eventualmente los proyectos que puedan estar pendientes y que en una de esas este periodo legislativo eventualmente podría heredar. Entonces, en ese sentido, secundar la propuesta del diputado Cuadrado de que se convoque a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas e invitar a las ex ministras de Defensa del gobierno del presidente Boric para que podamos conocer de primera fuente también el estado del arte y no solo desde una lectura politizada como hemos estado lamentablemente viendo en esta conversación. Muchas gracias, señor presidente. Hay un tema previo a resolver antes que todo esto. ¿Está sobre el punto? No quiero... Diputado Sánchez, a ver, lo llamo al orden, señor Baza. Lo llamo al orden. Primero, no vale ni corresponde los epítetos que usted ha hecho. Acá hemos tratado de conversar. Nadie quiere un conflicto. Quedó sumamente claro que para poder citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no pasa por usted citarlos ni este presidente ni nadie de la Cámara. Es una invitación que se hace, que se cursa por intermedio del ministro. Usted lo debe saber bien, pues, si usted estuvo en el proyecto constitucional que fracasó hace un par de años atrás. Por lo tanto, no, pero déjeme terminar, pero a ver, respeten. O sea, acá no estamos en ningún caso enfrentándonos. O sea, acá lo que queremos es que haya un orden. Es súper simple, yo creo que ya bastan las palabras, lleguemos y vamos a votar. La propuesta va a ser, primera sesión, poder citar al ministro para que pueda darse a conocer cuáles son sus planes legislativos, y la segunda propuesta, para una siguiente sesión, que pueda venir a exponer los 4 puntos que quieren los diputados. Y de hecho es más, yo me comprometo a poder hablar hoy día bien con el ministro para que podamos adelantar esa sesión y poder tratar de hacerla en Santiago, el Ministerio de Defensa, para que nos pueda decir antes de la próxima sesión, o a más tardar 5 o 6 días, para que avancemos rápido, para que no crea que nadie acá no tenemos sentido de urgencia. Así que, señor secretario, pongo votación
Hay que facultar al presidente para poder citar las comisiones. Es que lo que pasa es que primero tenemos que avanzar con lo que sale acá y luego todo. Suspende la sesión por 5 minutos, por favor. Se suspende la sesión por 5 minutos. Se retoma la sesión. Vamos a entrar en votación. La primera propuesta es votar para la próxima sesión la presentación del ministro, la agenda legislativa. Quiero que puedan votar si están a favor o en contra, señor secretario. Y la segunda son votaciones, como así lo dijo el diputado Sánchez, como varios parlamentarios lo han dicho, para la segunda sesión, para hablar con el ministro sobre planes cubo fronterizo, planes de inversión y reducción presupuestaria e invitación por medio del ministro a los comandantes de las Fuerzas Armadas para que puedan tener todas las preguntas que ustedes desean. Votación, por favor. Entonces, en votación. En votación, por favor. Yo creo que va a ser un despropósito desaprovechar. Sí, pero todos han hablado de manera informal y nadie ha puesto cuestión de ninguna manera. O sea, presidente, le pido el mismo rigor con todos. Le pido el mismo rigor con todos. Estamos en votación y completamos Sí, la votación. lo que quiero es que tengo que decirlo. Es desaprovechar la oportunidad de que el ministro haga una exposición lo más completa e integral posible. La ciudadanía espera eso, no otra cosa. En votación, señor secretario, por favor. En votación la propuesta recién realizada por el presidente de invitar en una sesión al ministro de Defensa para ver exclusivamente temas de agenda legislativa y en una sesión posterior para ver los otros temas planteados como el plan escudo fronterizo, planes de inversión, reducción presupuestaria y la invitación a los comandantes en jefa de las Fuerzas Armadas por intermedio del Ministerio de Defensa y que eventualmente pudiera tener carácter de reservado de los temas que se van a tratar ahí. Entonces, diputado Barraza, ¿a favor o en contra de la propuesta del presidente? A favor. Diputado Baza. A favor. Diputado Brito. Voy a fundamentar voto. El reglamento lo faculta. Yo insto y no voy a perder la esperanza, quizás con los parlamentarios más antiguos no, pero sí con los parlamentarios nuevos, a que podamos hacer de esta comisión un ejemplo de cómo la convivencia política se puede llevar de buena manera cuando resguardamos el interés de Chile. Por eso voto a favor y insto a que no nos olvidemos que hay funcionarios públicos desplegados a los cuales les afectan los anuncios de recorte presupuestario y no sabemos el alcance de esos recortes y en consecuencia nos preocupa que podamos llegar a entendimiento con el Ejecutivo y lamento la forma en la cual se ha llevado la presidencia hasta este momento. ¿Vota a favor, diputado? Sí. ¿Diputado Carter? A favor. ¿Diputado Cuadrado? A favor. ¿Diputado Cast? A favor. ¿Diputado Leiva? Sí, presidente, muchas gracias. Yo voy a votar a favor, pero yo no voy a claudicar ni renunciar a la garantía constitucional que se consagra en favor de los parlamentarios en el título respectivo y al derecho a petición que está establecido en el artículo 19, número 14 de nuestra Constitución, respecto de, ante la presencia de un funcionario público con un ministro de Estado, poder solicitarle y preguntarle de manera respetuosa temas atinentes a esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Marowski. A favor. Gracias. Diputado Olivares. A favor. Gracias. Diputado Sabat. A favor. Gracias. Diputado Sánchez. A favor, presidente, secretario, y valoro la transversalidad evidente que existe acá, a pesar de que se ha tratado de simular que hay otra cosa. A pesar de que se ha tratado de simular otra cosa, bueno, al parecer estamos todos de acuerdo. Diputado Valenzuela. A favor. Igual quiero fundamentar mi voto. Me gustaría que el tenor de la discusión de los colegas diputados, señor presidente, que tenga un ánimo de repente un poco constructivo. Yo creo que la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Yo soy nuevo acá, vengo de un mundo donde uno habla, hace y ejecuta, que no se habla tanto. Así que el menor de los mejores deseos para que nos vaya bien esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Zamora. A favor, señor presidente. Gracias, diputado. Con 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, queda aprobado por unanimidad la propuesta del presidente.
Aprobado. Aprobado. En segundo punto, por favor, señor diputado, solicito el acuerdo de la comisión para que este presidente fije la tabla de las sesiones ordinarias futuras, respetando el orden de preferencia que señala el artículo 265 del reglamento de la corporación, a saber, los proyectos con discusión inmediata, los proyectos con suma urgencia, los proyectos con simple urgencia, los proyectos remitidos para que la comisión los informe dentro de cierto plazo, los proyectos enviados a comisiones para segundo informe, los demás asuntos que se acuerde colocar en tabla, donde podrán incorporarse las propuestas de estudio de proyecto de ley que realicen los diputados integrantes de esta comisión, conforme a la nómina de proyectos pendientes que ha elaborado esta Secretaría y que remitirá a sus correos y teniendo a la vista además los nuevos proyectos que los miembros de esta comisión ingresen a la oficina de partes. En votación, señor secretario. No hay votación. No, acuerdo. ¿Va a haber No estoy de acuerdo, presidente, por las razones expresadas en el inicio de esta sesión. No hay votación. Okay. En tercer punto, propongo crear un chat de WhatsApp con los miembros de la comisión para efectos de una coordinación más rápida y expedita, sin perjuicio de recalcar que en el canal formal de comunicación es el correo electrónico institucional. ¿Acordado? Sí. ¿Perdón? ¿Se estila eso? Sí. Sí. Desde la pandemia. Desde la, de la 4. Les recuerdo que durante las sesiones ordinarias los asuntos varios se deben tratar los últimos 10 minutos de la sesión, conforme lo dispone el artículo 300 del reglamento. Finalmente hago presente que la asistencia a las sesiones ordinarias es obligatoria y la no concurrencia acarreará multa correspondiente salvo que haya justificación. Los pareos no justifican en caso alguno la ausencia de la sesión de comisión. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.